Mira esta vela, justo aquí, el precio entra rápido, rompe un nivel claro, tiene una mecha larga hacia abajo y luego, en 3 velas, revierte completamente y avanza en dirección opuesta con fuerza. Eso no es aleatorio, no es ruido, es una secuencia y una vez que entiendas esa secuencia, la verás repetirse en cada marco temporal, cada mercado, cada sesión. Ahora mira este gráfico, el precio ha estado en rango, los máximos son limpios, los mínimos son limpios. Los traders minoristas observan este rango, trazan sus líneas de soporte y resistencia, esperando una ruptura, y justo aquí, el precio rompe por debajo del mínimo del rango, sus stop losses se activan, sus posiciones cortas se abren, y luego, de inmediato, dentro de la misma vela, el precio revierte violentamente al alza y no vuelve atrás. Las personas que fueron detenidas vieron el mercado ir exactamente a donde pensaban que iba, pero ya estaban fuera de la operación. Eso no es una coincidencia, está diseñado. Así es como funciona realmente el mercado, y todo lo que estás a punto de ver en esta lección te mostrará exactamente cómo ocurre esto, por qué sigue ocurriendo y cómo puedes posicionarte en el lado correcto. Observa este movimiento de desplazamiento aquí. Agresivo, impulsivo, 3 velas apenas tienen mechas, el precio se mueve con intención, no es una subida lenta, no es una consolidación superpuesta, es un impulso unidireccional con un compromiso real detrás. Cuando ves un movimiento así, estás observando la huella de la actividad institucional y la clave, la que la mayoría de los traders pasan por alto, es que un desplazamiento como este casi siempre crea un vacío en la entrega de precio, una zona donde el precio se movió tan rápido, tan agresivamente, que dejó un bolsillo de ineficiencia atrás. Ese bolsillo es importante, volveremos a él. Ahora mira lo que sucede después. El precio retrocede, lenta y metódicamente, vuelve hacia ese bolsillo, y justo ahí, en el nivel exacto donde se encuentra esa ineficiencia, el precio reacciona y retoma la dirección original. Esa es la operación, esa es la entrada, no la ruptura, no la persecución del momentum, el retorno al origen del impulso. Esta es la base de todo. El precio se mueve en impulsos, deja ineficiencias, regresa a esas ineficiencias y luego continúa. Ese ciclo es lo que mueve los mercados, y una vez que puedas verlo en un gráfico, realmente verlo, no solo entenderlo intelectualmente, nunca volverás a ver la acción del precio de la misma manera. Déjame mostrarte algo más antes de que reduzcamos el ritmo. Mira esta serie de máximos de oscilación aquí. Cada uno de ellos atrajo al precio. Cada uno de ellos creó una reacción. Pero mira dónde está el dinero real. No en los propios máximos de oscilación, sino por encima de ellos. Porque por encima de cada máximo de oscilación hay un cúmulo de stop losses de traders que vendieron en ese nivel y colocaron sus stops justo por encima. También hay órdenes de compra de traders de ruptura que esperan que el precio suba. Toda esa liquidez se sitúa justo por encima de los niveles obvios, y el mercado es un imán para la liquidez, siempre. Eso no es una metáfora, es una realidad mecánica. El precio se mueve hacia donde se concentran las órdenes. Cuando hay un cúmulo de stops por encima de los máximos de oscilación, el precio se dirige hacia esos máximos. Cuando hay un cúmulo de stops por debajo de los mínimos de oscilación, el precio se dirige hacia esos mínimos. Entender este principio cambia completamente la manera en que lees un gráfico. Dejas de preguntarte, ¿subirá o bajará el precio? Y empiezas a preguntarte, ¿dónde están las órdenes y en qué dirección necesita moverse el precio para alcanzarlas? Ahora, vamos a reducir el ritmo. Hemos cubierto mucho terreno en la apertura y ahora vamos a profundizar. Vamos a tomar un gráfico y recorrerlo de principio a fin, construyendo la comprensión capa por capa. Los conceptos que siguen no son independientes, se conectan. Cada uno se basa en el anterior, así que presta mucha atención a la secuencia, no solo a las ideas individuales. Aquí está nuestro gráfico de trabajo. Es un gráfico de 4 horas. Vamos a marcarlo progresivamente a medida que avancemos en cada concepto. Lo primero que hay que entender es la estructura del mercado, y quiero ser muy específico sobre lo que realmente significa la estructura del mercado, porque la mayoría de las explicaciones son incompletas. La estructura del mercado es el registro de dónde el precio ha mostrado intención. Cada vez que el precio alcanza un nuevo máximo con convicción, está diciendo algo. Cada vez que alcanza un nuevo mínimo, dice algo diferente. El patrón de máximos y mínimos te indica el sesgo direccional del mercado en ese grado de estructura.
Pero aquí está la parte que se omite en la mayoría del contenido educativo. No todos los máximos y mínimos son iguales. El mercado no trata cada pivote de la misma manera. Mira este gráfico. Hay pequeños máximos de retroceso dispersos a lo largo del movimiento. Luego está este máximo aquí, el que se formó después de un desplazamiento significativo a la baja. Este máximo es diferente. Marca el punto donde el precio pasó de moverse en una dirección a posiblemente moverse en otra. Lo llamamos punto de interés, un punto de oscilación significativo porque se formó en el pico de un movimiento que luego creó un desplazamiento significativo en la dirección contraria. Cada pequeño máximo de retroceso por encima de este nivel es solo ruido comparado con la importancia de este pivote estructural. Cuando el precio regresa más tarde para barrer la liquidez por encima de los mínimos menores, esos pequeños máximos agrupados que puedes ver aquí, no está rompiendo la estructura, está cazando los stops, está alcanzando la liquidez que se sitúa justo por encima de esos niveles obvios. Y observa cómo lo hace, rápida y decisivamente, sin un seguimiento sostenido por encima de esos niveles. El barrido ocurre y luego el precio revierte. Esa reversión, el fracaso en sostenerse por encima de esos máximos, es en sí misma información. Te dice que el movimiento por encima no fue un cambio estructural genuino, fue una caza. Ahora compara eso con lo que ocurre aquí. El precio barre el máximo, luego cierra con cuerpo comprometido por encima de él. La siguiente vela abre y sube más. El siguiente retroceso no logra regresar al nivel del barrido. Esta es la diferencia entre un barrido de liquidez y una ruptura estructural genuina. El barrido no tiene seguimiento, la ruptura sí, y el mercado pondrá a prueba constantemente tu capacidad para distinguir entre ellos. Déjame definir correctamente la ruptura de estructura. No como término, sino como comportamiento. Una ruptura de estructura ocurre cuando el precio se desplaza a través de un punto de oscilación significativo, cierra más allá de él con una vela de cuerpo completo y luego no regresa de inmediato. La palabra clave es desplaza, no perfora con mecha, no atraviesa lentamente, se desplaza impulsivamente. Cuando ves un movimiento lento y gradual a través de un máximo de oscilación, el precio normalmente está consolidando, no rompiendo. El momentum del movimiento importa tanto como el nivel de precio en sí. Ahora mira esta vela aquí. Esta es la vela de desplazamiento. Es más grande que las velas circundantes. Tiene mecha superior mínima. Cierra cerca de su máximo y cerró por encima del máximo de oscilación significativo que habíamos identificado. Esta es una ruptura de estructura al alza. Esta vela te dice que el mercado ha decidido. Los compradores entraron con suficiente fuerza para cambiar la narrativa estructural. Antes de esta vela, el mercado se comportaba de manera bajista. Después de esta vela, ya no lo es. Este momento, este cambio preciso en el comportamiento del mercado, tiene un nombre. Se llama cambio de carácter. Y es una de las señales más importantes en la lectura de la acción del precio. Antes de un cambio de carácter, estás observando un mercado que muestra una intención direccional. Después de él, estás viendo al mercado señalar que esa intención puede estar revirtiendo. La razón por la que esto importa en la práctica es que te dice cuándo dejar de buscar operaciones en la dirección antigua y empezar a buscar oportunidades en la nueva dirección. Así es como identificarlo con precisión. Estás observando una tendencia bajista. El precio está formando consistentemente máximos y mínimos más bajos. Cada retroceso hacia la estructura es seguido por una continuación a la baja. Luego, y este es el desencadenante, el precio crea un mínimo de oscilación. Retrocede hacia arriba y en lugar de revertir y hacer un nuevo mínimo más bajo como ha estado haciendo, cierra por encima del máximo de oscilación anterior con una vela impulsiva de cuerpo completo. Ese es el cambio de carácter. Esa es la primera señal de que la estructura bajista está terminando. Ahora bien, después de un cambio de carácter, no entras ciegamente. Esperas la confirmación de la ruptura de estructura. En un escenario alcista, eso significa que el precio ha mostrado un cambio de carácter en el nivel de máximo de oscilación, retrocedió y luego rompió por encima del máximo de oscilación más reciente con convicción. Ahora tienes tanto la señal como la confirmación. El mercado ha cambiado oficialmente de carácter y confirmado el cambio estructural. Mira esta secuencia aquí en el gráfico. Puedes ver los máximos y mínimos más bajos claramente. Luego el movimiento impulsivo al alza crea el cambio de carácter. El precio retrocede y luego, justo aquí, rompe por encima de ese
ese máximo más bajo. Esa es la ruptura de estructura que confirma el cambio de tendencia. La secuencia es: el desplazamiento crea el cambio de carácter, el retroceso te da paciencia, la ruptura de estructura te da confianza, y la operación se toma en el retorno al origen del impulso que creó el desplazamiento. Ese retorno es lo que discutiremos a continuación. Cuando el precio se desplaza agresivamente, deja algo llamado brecha de valor justo. Esta es la zona de precio donde el movimiento fue tan rápido que no ocurrió un intercambio normal de dos lados. Piensa en lo que sucede durante un mercado normal y equilibrado. Compradores y vendedores intercambian a precios similares y el precio se mueve lentamente llenando el rango. Pero durante un desplazamiento impulsivo, el precio se mueve demasiado rápido para ese intercambio equilibrado. El resultado es un rango de precios que apenas se transaccionó, una brecha entre el mínimo de la vela anterior al impulso y el máximo de la vela posterior a él. Déjame señalarlo exactamente. Aquí está la vela impulsiva, la vela anterior a ella. Su mínimo está justo aquí. La vela posterior, su máximo está justo aquí. La brecha entre esos dos niveles es la brecha de valor justo. Es literalmente una zona donde el precio no pasó tiempo. Y porque el precio tiene una tendencia natural a regresar y volver a probar las áreas de desequilibrio antes de continuar, la brecha de valor justo se convierte en una zona de alta probabilidad para la próxima reacción. Ahora aquí está el matiz que la mayoría de los traders pasan por alto. No todas las brechas de valor justo son iguales. La ubicación de la brecha de valor justo dentro de la estructura más amplia importa enormemente. Una brecha de valor justo que se encuentra dentro de una ruptura de estructura alcista, alineada con una narrativa alcista de marco temporal superior y ubicada en un área significativa de valor. Esa es una zona de alta calidad. Una brecha de valor justo que se forma durante un movimiento en contra de la tendencia, en medio de un mercado en rango, sin alineación con la estructura de marco temporal superior. Eso es ruido. El contexto lo es todo. La brecha de valor justo no es la configuración, es el mecanismo de entrada dentro de una configuración que ya tiene alineación estructural, sesgo direccional y lógica de liquidez trabajando a su favor. Cuando los tres elementos están presentes y el precio regresa a la brecha de valor justo, tienes una ubicación de operación de alta probabilidad. Observa cómo se comporta el precio cuando regresa a la brecha de valor justo aquí. No la atraviesa rápidamente, se ralentiza, a veces forma una pequeña mecha, a veces forma un patrón de consolidación dentro de la brecha, pero observa lo que no hace. No cierra por debajo del fondo de la brecha con convicción. Una brecha de valor justo alcista debe sostener el punto medio o el límite inferior con al menos una parte significativa del cuerpo de la vela dentro de la zona. Si el precio corta directamente a través de la brecha de valor justo y cierra muy por debajo de ella, la estructura ha fallado y no mantienes la posición. Hablemos ahora de lo que realmente está impulsando el precio hacia la brecha de valor justo y alejándolo de ella después de la reacción, porque aquí es donde la lógica de los conceptos de dinero inteligente se vuelve verdaderamente cohesionada. El movimiento del precio está impulsado por una cosa: la búsqueda y entrega de liquidez. Ese es el motor. Todo lo demás es solo la estructura a su alrededor. La liquidez se presenta en dos formas. La liquidez externa se sitúa por encima de los máximos de oscilación y por debajo de los mínimos de oscilación. Esos cúmulos de stop losses y órdenes que se acumulan en niveles obvios. La liquidez interna se sitúa dentro del rango entre máximos y mínimos. Los máximos y mínimos iguales que se forman dentro de una estructura. Los toques de línea de tendencia que atraen al precio a medida que acumulan stops. Ambos tipos de liquidez son objetivos. El mercado se mueve constantemente de un depósito de liquidez al siguiente. Aquí en este gráfico, déjame identificar ambos. Allá arriba, por encima de esta serie de máximos iguales, ese es un depósito de liquidez externo. Cada trader minorista que vendió en corto en estos máximos tiene su stop loss justo por encima de ellos. Cada trader de ruptura que espera que el precio suba tiene su orden de compra justo por encima. Eso es una concentración de órdenes, y el mercado lo buscará. Aquí abajo, por debajo de estos dos mínimos casi idénticos, ese es otro depósito de liquidez externo. Los stops de posiciones largas están justo debajo de estos mínimos. Las órdenes de venta stop de traders de ruptura que esperan una caída están justo debajo. La misma lógica, dirección opuesta.
Ahora mira el camino real que tomó el precio. Subió, barrió los máximos iguales, tomó la liquidez del lado comprador y luego revirtió bruscamente a la baja. En el movimiento a la baja, barrió estos mínimos iguales, tomó la liquidez del lado vendedor y luego revirtió impulsivamente al alza. ¿Ves el patrón? El precio subió para tomar un depósito de liquidez, revirtió para tomar el depósito opuesto y luego finalmente se movió en la dirección que siempre tuvo la intención de moverse. Los barridos de liquidez son el mecanismo por el cual el dinero inteligente llena sus órdenes sin causar deslizamiento excesivo. Al llevar el precio hacia un cúmulo de órdenes, están creando la contraparte necesaria para llenar posiciones grandes en la dirección opuesta. Esta es la parte que cambia fundamentalmente la forma en que piensas sobre los stop losses. Cuando colocas tu stop loss por debajo de un mínimo de oscilación obvio, no solo estás protegiendo tu operación, estás añadiendo tu orden a un cúmulo que el mercado va a cazar. Tu stop loss es literalmente liquidez, y el dinero profesional sabe exactamente dónde los traders minoristas colocan sus stops porque los traders minoristas son predecibles. Usan los mismos niveles, los mismos patrones, la misma lógica, mínimos de oscilación, líneas de tendencia, números redondos, máximos iguales. Estos son los imanes de liquidez. Entonces, ¿qué haces con este entendimiento? Dejas de colocar tus stops en los niveles obvios. Los colocas más allá del siguiente depósito de liquidez significativo, en la dirección de invalidación. Si el precio necesita atravesar ese depósito para invalidar tu tesis de operación, entonces tu stop tiene sentido estructural. Si el precio solo necesita respirar, barrer un mínimo menor y regresar, entonces tu stop no necesita estar por debajo de ese mínimo menor. Necesita estar por debajo del depósito que, si es barrido, significa que la idea de operación estaba equivocada desde el principio. Ahora quiero profundizar en algo que confunde a los traders que están aprendiendo estos conceptos. La diferencia entre un barrido de manipulación y una ruptura estructural genuina. Esta distinción es absolutamente crítica porque se ven casi idénticos en tiempo real y la decisión de entrada depende completamente de leer cuál está ocurriendo. Mira esta vela aquí. El precio empuja por debajo de un mínimo de oscilación significativo, va más abajo que todo lo que lo rodea. La vela tiene una mecha inferior larga y luego, dentro de la misma vela o dentro de las siguientes una o dos velas, el precio cierra de nuevo por encima de ese mínimo de oscilación. Ese es un barrido de manipulación. Las características son desplazamiento rápido por debajo del nivel, incapacidad de sostener el precio por debajo de él y un cierre de reversión inmediato que recupera la zona. El barrido ocurrió, se tomó la liquidez y el mercado revirtió. Ahora mira esta vela, el precio empuja por debajo del mínimo de oscilación, la vela cierra por debajo de él, la siguiente vela abre y empuja aún más abajo. El retroceso no puede regresar por encima del nivel roto. Esta es una ruptura estructural genuina. La diferencia está en el cierre. El cuerpo de la vela relativo al nivel roto te dice si el movimiento por debajo fue convicción o manipulación. Aquí está la regla práctica. Cuando el precio perfora con mecha un mínimo de oscilación, pero cierra por encima de él, considera la mecha como un barrido de liquidez y busca confirmación alcista por encima del nivel. Cuando el precio cierra por debajo de un mínimo de oscilación y las velas subsiguientes confirman la ruptura sin recuperarlo rápidamente, respeta la ruptura como estructural. Pero aquí está la trampa que atrapa incluso a traders experimentados. A veces lo que parece una ruptura genuina es en realidad una manipulación de dos pasos. El precio rompe por debajo del mínimo de oscilación y cierra por debajo. Parece genuino, pero luego las siguientes velas se consolidan justo por debajo del nivel. Y luego, un empuje más a la baja, se forma un nuevo mínimo de oscilación y luego ocurre la madre de todas las reversiones, barriendo todo de regreso por encima del nivel de ruptura original y más allá. Este es el doble barrido de liquidez y es una de las configuraciones de reversión más poderosas del mercado. El doble barrido funciona porque la primera ruptura por debajo del nivel elimina a los alcistas que estaban sosteniendo. Ahora están fuera o en corto. El segundo empuje a la baja detiene incluso a los traders que esperaron la confirmación de la primera ruptura antes de entrar en corto. Ambos grupos están ahora en el lado equivocado. Y luego el precio revierte violentamente, porque la presión vendedora se ha agotado y la liquidez del lado comprador por encima del rango todavía está ahí esperando ser tomada. Mira este ejemplo aquí. Primer barrido por debajo del mínimo de oscilación.
Algunos alcistas son detenidos. El precio se consolida. Los traders que se perdieron la primera ruptura creen que son inteligentes al esperar. Entran en corto en la consolidación. Luego el segundo barrido, nuevo mínimo, detiene al segundo grupo y luego comienza el impulso alcista. En pocas velas, el precio está de nuevo por encima de ambos niveles de barrido y avanza hacia los máximos. Los únicos traders que ganaron dinero fueron los que identificaron la estructura, anticiparon el doble barrido y entraron en largo en la reacción desde el segundo mínimo de barrido. ¿Cómo identificas cuándo se está formando una configuración de doble barrido? Observa el momentum del desplazamiento. Cuando la primera ruptura a la baja es impulsiva y seguida de un desplazamiento profundo, puede ser genuina, pero cuando la primera ruptura a la baja es moderada, las velas tienen mechas largas y el precio comienza inmediatamente a consolidarse en un rango comprimido por debajo del nivel. Esa compresión te dice algo. Dice, los bajistas no están en control de este movimiento. Si los bajistas estuvieran verdaderamente en control, estarían empujando el precio lejos del nivel de ruptura agresivamente. El hecho de que el precio esté flotando justo por debajo del nivel, sin hacer nuevos mínimos significativos, sugiere que el movimiento por debajo fue una caza de liquidez, no una ruptura estructural. Déjame ahora introducir un concepto que vincula la comprensión de la liquidez con la comprensión estructural y explica por qué las configuraciones de mayor probabilidad se forman donde lo hacen. Este concepto es el marco de prima y descuento. Suena simple, pero la aplicación es profunda. Cada rango, desde el mínimo más bajo hasta el máximo más alto dentro de un movimiento estructural, puede dividirse en dos mitades. La mitad superior del rango es la zona de prima, precios que están por encima del punto medio del rango. La mitad inferior es la zona de descuento, precios por debajo del punto medio. La lógica es sencilla. En un movimiento alcista, quieres comprar a descuento relativo al rango, no a prima. En un movimiento bajista, quieres vender a prima, no a descuento. Así es como esto interactúa con la brecha de valor justo y el marco de liquidez. Cuando el precio crea un desplazamiento alcista, a menudo deja una brecha de valor justo en algún lugar del movimiento. Las brechas de valor justo más poderosas, las que producen las reacciones más limpias, son las que se encuentran en la parte de descuento del rango reciente. Porque cuando el precio retrocede a ese nivel, está simultáneamente en una brecha de valor justo y en un precio de descuento relativo al rango. Dos razones para comprar en la misma ubicación. Del mismo modo, las configuraciones de venta más poderosas ocurren cuando el precio retrocede hacia una brecha de valor justo bajista que se encuentra en la parte de prima de un rango. El precio se ha movido impulsivamente a la baja, dejó una brecha en la zona de oferta y cuando retrocede hacia esa brecha en un nivel de prima, tanto el desequilibrio como la condición de sobreprecio están alineados. Esas dos razones convergen para crear una entrada de alta probabilidad. Mira este gráfico. Después del desplazamiento alcista que identificamos anteriormente, podemos trazar el rango desde el mínimo del desplazamiento hasta el máximo actual. El punto medio de ese rango está aquí. La brecha de valor justo que identificamos anteriormente está aquí, en la mitad inferior del rango. Está en la zona de descuento. Cuando el precio regresó a esta brecha de valor justo, estaba regresando a un nivel descontado y desequilibrado dentro de un desplazamiento alcista. Esa es la convergencia, por eso la reacción fue limpia, pero observa que el precio no simplemente tocó la brecha de valor justo e inmediatamente se lanzó, entró en la brecha de valor justo, pasó algunas velas dentro de ella y luego mostró un comportamiento específico antes de que comenzara la siguiente legal alza. Ese comportamiento es lo que observamos en el marco temporal inferior para el desencadenante de entrada real, y aquí es donde entra la confirmación. La confirmación en un marco temporal inferior durante una reacción de brecha de valor justo de marco temporal superior consiste en buscar una cosa específica, un cambio de carácter en ese marco temporal inferior. Cuando el precio retrocede hacia la brecha de valor justo del marco temporal superior, bajas al gráfico de 30 o 15 minutos y buscas la primera señal de que el retroceso está terminando y la dirección original se está reanudando. Esa señal es un desplazamiento en el marco temporal inferior que rompe el último máximo inferior en el retroceso, un cambio de carácter en el marco temporal inferior.
Así es como se ve esto en la práctica. En el gráfico de 4 horas, el precio está dentro de la brecha de valor justo y el cuerpo de la última vela de 4 horas está dentro de la zona. Cambias al gráfico de 15 minutos. En esta vista de 15 minutos, puedes ver una secuencia de máximos y mínimos más bajos. La estructura del retroceso en detalle. Luego, aquí está. El precio hace un mínimo más y luego se desplaza al alza, cerrando por encima del anterior máximo inferior en el gráfico de 15 minutos. Ese es el cambio de carácter de 15 minutos. Ese es tu desencadenante de entrada. Entras en largo aquí, colocas tu stop por debajo del último mínimo significativo en el gráfico de 15 minutos y tu objetivo es el siguiente depósito de liquidez del lado comprador por encima de la estructura de 4 horas. La razón por la que este modelo de entrada multitemporal es tan poderoso es que te da un stop loss muy ajustado relativo a un movimiento potencial muy grande. Tu riesgo está definido por la estructura del marco temporal inferior, tu recompensa está definida por la estructura del marco temporal superior y la probabilidad de que la operación funcione se mejora por la alineación de todos los elementos. Brecha de valor justo del marco temporal superior en la zona de descuento dentro de un cambio de carácter y ruptura de estructura alcistas, confirmado por un desencadenante de entrada del marco temporal inferior. Déjame ahora abordar una pregunta importante que surge repetidamente cuando los traders aprenden estos conceptos. ¿Qué pasa con los bloques de órdenes? Porque el bloque de órdenes es una de las ideas más citadas en los conceptos de dinero inteligente y también es una de las más mal utilizadas. Un bloque de órdenes, en su forma más simple y precisa, es la última vela opuesta antes de un movimiento impulsivo. Si el precio ha estado moviéndose a la baja y luego de repente se desplaza al alza de manera agresiva, el bloque de órdenes es la última vela bajista antes de que comenzara ese desplazamiento. La lógica es que las órdenes institucionales que en última instancia impulsaron ese desplazamiento fueron colocadas durante esa última vela opuesta. Cuando el precio regresa más tarde a la zona de esa vela, generalmente su cuerpo, o más específicamente la mitad superior de su cuerpo, esos mismos niveles institucionales están siendo probados de nuevo. Pero aquí está la trampa. Demasiados traders marcan cada vela opuesta individual antes de cada movimiento como un bloque de órdenes y tratan a cada uno con igual importancia. Así no funciona. El bloque de órdenes que importa es el que precedió un desplazamiento genuino que causó un cambio estructural. Si el movimiento después del bloque de órdenes fue modesto, superpuesto y no creó ningún cambio estructural significativo, entonces el bloque de órdenes tiene una importancia limitada. El tamaño de la huella institucional dejada por el bloque de órdenes se mide por la magnitud y calidad del desplazamiento que lo siguió. Entonces, cuando identificas un bloque de órdenes, la primera pregunta es, ¿qué ocurrió después de esta vela? El precio se desplazó agresivamente, con velas de cuerpo completo, rompiendo estructura y creando una brecha de valor justo. Si es así, ese bloque de órdenes importa. Si el movimiento después fue moderado, superpuesto y desordenado, entonces esa vela no funciona como zona institucional. Mira esta vela aquí en el gráfico, la última vela bajista, antes de este desplazamiento impulsivo alcista. Cuerpo grande, cierra cerca de su mínimo, y luego la siguiente vela abre y sube con convicción. Este es un bloque de órdenes limpio porque el desplazamiento que lo siguió fue impulsivo, creó una brecha de valor justo visible en este marco temporal y rompió a través del máximo de oscilación anterior. Los tres elementos validan la importancia de este bloque de órdenes. Aquí está la dimensión añadida que hace a los bloques de órdenes más matizados y más poderosos. Cuando identificas un bloque de órdenes válido, no solo estás marcando un nivel, estás identificando una ubicación donde existe interés institucional, y el interés institucional en ese nivel lo convierte en una zona natural de demanda o oferta que probablemente será defendida cuando el precio regrese a ella. Observa lo que sucede cuando el precio retrocede hacia esta zona de bloque de órdenes. Entra en la mitad superior del cuerpo de la vela, se forma una mecha. La siguiente vela cierra por encima del punto medio del bloque de órdenes, y luego el precio continúa en la dirección del desplazamiento original. Esa es la reacción del bloque de órdenes, limpia, predecible y repetitiva.
Pero ahora contrasta eso con lo que ocurre cuando un bloque de órdenes es completamente envuelto en el retorno. El precio regresa al bloque de órdenes, opera a través de todo el cuerpo, perfora por debajo del mínimo de la vela y luego incluso cierra por debajo del bloque de órdenes. En este punto, el bloque de órdenes ha fallado como zona de demanda. El nivel institucional allí ha sido absorbido. La lógica original ya no es válida. No continúes sosteniendo o volviendo a entrar en un bloque de órdenes fallido como si todavía fuera válido. Cuando un bloque de órdenes es completamente envuelto con cierre de cuerpo a través de él, está roto. Continúa. Existe una relación entre los bloques de órdenes y las brechas de valor justo que crea algunas de las configuraciones de mayor calidad. A veces la brecha de valor justo de un movimiento impulsivo se sitúa directamente por encima o por debajo del bloque de órdenes que inició el movimiento. Cuando el precio retrocede, golpea primero el bloque de órdenes y luego la brecha de valor justo puede estar ligeramente por encima. O la brecha de valor justo puede superponerse con la zona del bloque de órdenes. Cuando la brecha de valor justo y el bloque de órdenes están apilados o superpuestos, tienes una zona que tiene dos razones independientes de interés institucional convergiendo en el mismo nivel de precio. Estas zonas confluentes producen las entradas más limpias y las reacciones más confiables. Déjame recorrer cómo construir una operación utilizando todo lo que hemos cubierto hasta ahora, porque los conceptos solo tienen valor cuando se aplican en una secuencia lógica, paso a paso. Paso 1. Determina la estructura del marco temporal superior. En el gráfico diario, está el precio en una estructura de mercado alcista, creando máximos y mínimos más altos, o bajista, con máximos y mínimos más bajos. Ha habido un cambio de carácter reciente que cambia la dirección que deberías estar buscando. Identifica el sesgo estructural actual antes de hacer cualquier otra cosa. Paso 2. Identifica la dirección en que el mercado necesita moverse para tomar liquidez. En el gráfico diario, ¿dónde están los máximos y mínimos de oscilación significativos más cercanos? ¿En qué dirección se movería el precio para barrer el mayor depósito de liquidez? ¿Esa dirección se alinea con el sesgo estructural actual? Si el sesgo estructural es alcista y el depósito de liquidez significativo más cercano es un cúmulo del lado comprador por encima de los máximos recientes, esos dos elementos están alineados. Estás buscando posiciones largas. Paso 3. Baja al gráfico de 4 horas o de 1 hora e identifica el desplazamiento más reciente que ocurrió en la dirección del sesgo del marco temporal superior. Ese desplazamiento debería haber creado un cambio de carácter y una ruptura de estructura en este marco temporal inferior. Identifica la brecha de valor justo y el bloque de órdenes de ese desplazamiento. Paso 4. Determina si el precio actual está a descuento relativo al rango creado por el desplazamiento. Si el precio ha retrocedido hacia la porción de descuento del rango y se aproxima a la brecha de valor justo o al bloque de órdenes, estás en la zona de entrada. Paso 5. Baja al gráfico de 15 minutos y espera un cambio de carácter del marco temporal inferior como confirmación. Estás buscando que el precio haga un mínimo de oscilación dentro de la brecha de valor justo o la zona del bloque de órdenes. Luego se desplace al alza y rompa por encima del último máximo inferior en el gráfico de 15 minutos. Cuando ocurra esa ruptura, entras al cierre de esa vela de ruptura o en un ligero retroceso hacia la brecha de valor justo creada por ese desplazamiento del marco temporal inferior. Paso 6. Coloca tu stop por debajo del punto más bajo dentro de la zona de entrada, por debajo del barrido del bloque de órdenes o por debajo de la mecha más baja dentro de la brecha de valor justo. El stop es ajustado porque tu entrada es precisa. Paso 7. Tu primer objetivo es el depósito de liquidez interna más cercano, máximos iguales o una brecha de valor justo al alza. Tu objetivo final es el depósito de liquidez externo, la liquidez del lado comprador por encima del máximo de oscilación significativo que estaba impulsando tu tesis de operación desde el principio. Esa secuencia, desde el sesgo del marco temporal superior a través de la identificación de liquidez, selección de zona de entrada, confirmación del marco temporal inferior, entrada y colocación de stop, hasta identificación de objetivos, es el marco completo. Cada elemento está conectado, no te saltas pasos, no entras solo porque el precio está en una brecha de valor justo sin la alineación estructural, no entras solo por la alineación estructural sin la precisión de la zona de entrada.
La secuencia completa produce la probabilidad. Cualquier aplicación parcial la reduce. Déjame ahora abordar algo que es crucial para aplicar esto en mercados reales: el tiempo de sesión y cómo afecta a los barridos de liquidez. El mercado no se comporta igual en todas las horas. La apertura de la sesión de Nueva York, la apertura de Londres y las primeras horas de la sesión asiática tienen características específicas que afectan cómo se forman y desarrollan estas configuraciones. La sesión asiática, aproximadamente desde la medianoche hasta las 6 de la mañana hora de Nueva York, es típicamente un periodo de consolidación. El precio se mueve dentro de una banda relativamente estrecha, acumulando órdenes en ambos lados. Los máximos iguales se forman en la parte superior del rango asiático. Los mínimos iguales se forman en la parte inferior. Para cuando abre Londres, hay un rango definido con liquidez por encima y por debajo de él. Londres abre y barre un lado del rango asiático. Esto no es ocasional, es estructural. La apertura de la sesión de Londres se caracteriza específicamente por movimientos de desplazamiento que apuntan al depósito de liquidez más cercano del rango asiático. La mayoría de las veces verás a Londres barrer el máximo o el mínimo asiático, tomar esa liquidez y luego establecer el sesgo direccional del día. Aquí está la clave. Cuando Londres barre el mínimo asiático, está tomando liquidez del lado vendedor. Ese barrido vendedor a menudo precede a un movimiento alcista. Cuando Londres barre el máximo asiático, está tomando liquidez del lado comprador. Y eso a menudo precede a un movimiento bajista hacia la sesión de Nueva York. El barrido te dice qué lado del mercado ha sido eliminado y qué dirección tiene el momentum despejado para moverse. Nueva York abre unas horas después de Londres, y la apertura de Nueva York se caracteriza por sus propios movimientos de desplazamiento. A veces Nueva York confirma la dirección de Londres, a veces, y esta es la configuración conocida como reversión Londres-Nueva York. Nueva York revierte lo que estableció Londres. Cuando Londres subió durante su sesión y creó posiciones largas, obvias entre los traders minoristas, Nueva York puede venir y revertir eso, barriendo los máximos de la sesión de Londres y luego bajando durante el día. La aplicación práctica del tiempo de sesión es esta. Las configuraciones de mayor calidad se forman en la apertura de Londres y en la apertura de Nueva York. Durante estas ventanas, los movimientos de desplazamiento son más grandes, los barridos de liquidez son más decisivos y el compromiso direccional es mayor. Fuera de estas ventanas, durante la hora del almuerzo de Nueva York, durante la transición de Nueva York a la sesión asiática, el mercado a menudo oscila, se superpone y crea señales falsas. Aprender a identificar cuándo estás en una ventana de sesión de alta calidad versus un periodo de oscilación de baja calidad filtrará significativamente tus entradas de operación y reducirá el número de operaciones perdedoras que tomas. Mira este ejemplo. Este es el rango asiático formándose, el periodo de consolidación, los máximos iguales, los mínimos iguales, la acumulación de órdenes en ambos lados. Ahora observa la apertura de Londres. El precio cae por debajo del mínimo asiático, toma la liquidez del lado vendedor y luego, en dos velas, revierte y comienza a subir por el rango. Ese barrido del mínimo asiático fue el desencadenante de la configuración. El desplazamiento al alza después del barrido es la dirección. Y la brecha de valor justo creada por ese desplazamiento al alza es la zona de entrada para cualquiera que se haya perdido la vela de reversión inicial. Para cuando abre Nueva York, el precio ya ha estado moviéndose al alza durante varias horas. Nueva York llega, hace un ligero retroceso hacia la brecha de valor justo de la mañana, la brecha creada durante el desplazamiento de Londres, y luego continúa al alza por la tarde. Dos entradas estaban disponibles, ambas estaban definidas por la misma lógica: barrido de liquidez, desplazamiento, brecha de valor justo, confirmación. Ahora quiero profundizar más en un concepto que conecta todo y eleva la calidad de tu análisis a un nivel superior. Este es el concepto del flujo de órdenes institucional del marco temporal superior versus el ruido del marco temporal inferior. Porque uno de los errores más comunes que cometen los traders, incluso los traders que entienden todos los conceptos individuales que hemos cubierto, es que operan en el marco temporal equivocado y son eliminados de posiciones que de otro modo serían válidas. El flujo de órdenes institucional es el sesgo direccional del mercado
mercado tal como se expresa en los marcos temporales superiores. Diario, semanal, mensual. Estos marcos temporales te muestran la verdadera intención. Un gráfico semanal en estructura claramente alcista, haciendo máximos y mínimos más altos semana tras semana, te está mostrando dónde está posicionado el dinero institucional grande. Están en largo, quieren precios más altos y sus posiciones son tan grandes que no pueden simplemente salir de ellas de un momento a otro. Cuando el mercado tiene una semana bajista, no están saliendo, están absorbiendo la presión vendedora. Cuando el mercado tiene una semana alcista, es el resultado de que su posicionamiento está dando frutos. El ruido es todo lo que sucede por debajo de esos puntos de referencia del marco temporal superior. En un gráfico de un minuto, verás cientos de señales de reversión aparente, patrones y cambios estructurales en un solo día, ninguno de los cuales cambia el hecho de que el gráfico diario está en una clara tendencia alcista. Las configuraciones del marco temporal inferior, que se alinean con el flujo de órdenes institucional del marco temporal superior, son de alta probabilidad. Las configuraciones del marco temporal inferior, que intentan operar contra el flujo de órdenes del marco temporal superior, son de baja probabilidad y la mayoría fallarán. Así es como usar esto de manera práctica. Antes de marcar cualquier gráfico de marco temporal inferior, abre el gráfico semanal. Pregúntate, ¿dónde está el precio en relación con el último máximo y mínimo de oscilación semanal significativos? ¿Está el precio por debajo de una brecha de valor justo semanal que está actuando como resistencia? ¿Está el precio por encima de un bloque de órdenes semanal que no ha sido retesteado? ¿Es la estructura semanal alcista, bajista o en rango? Las respuestas a estas preguntas establecen el contexto para todo lo que harás en los marcos temporales inferiores. Luego pasa al gráfico diario, repite el análisis. Luego pasa al gráfico de 4 horas para tu estructura de operación. Luego al gráfico de 1 hora para tu zona de entrada. Luego al de 15 minutos para tu desencadenante. Para cuando estés mirando el gráfico de 15 minutos, ya deberías conocer el sesgo semanal y diario, el cambio estructural de 4 horas y la brecha de valor justo o bloque de órdenes de 1 hora que estás apuntando. El de 15 minutos solo te está mostrando la confirmación final antes de ejecutar. Este análisis de arriba hacia abajo es lo que separa a los traders que usan los conceptos de dinero inteligente de manera efectiva de los que los usan como una colección de patrones que buscar de forma aislada. Los patrones, las brechas de valor justo, los bloques de órdenes, los barridos de liquidez, están en todas partes en cada marco temporal. Pero los que producen resultados limpios y consistentes son los que están anidados dentro de una estructura clara, alineada y de arriba hacia abajo, donde cada marco temporal coincide en la dirección. Déjame mostrarte una operación que falla. Aquí hay un trader que ve un hermoso bloque de órdenes en el gráfico de 15 minutos. El precio ha barrido por debajo de un mínimo de oscilación, creó un desplazamiento al alza y dejó un claro bloque de órdenes de 15 minutos en el origen de ese movimiento. La entrada parece perfecta de manera aislada, pero haz zoom hacia afuera. En el gráfico de 4 horas, el precio está dentro de una brecha de valor justo bajista que ha estado actuando como fuerte resistencia. En el gráfico diario, el precio ha roto la estructura a la baja y está en una clara tendencia bajista. Esa configuración larga de 15 minutos está luchando contra un contexto bajista de 4 horas y diario. Puede funcionar una vez, puede incluso funcionar 2 veces. Pero con el tiempo, comprar contra la tendencia del marco temporal superior es un enfoque perdedor, porque el flujo de órdenes institucional que más importa, el flujo en los marcos temporales superiores, está trabajando en tu contra. Ahora aquí está el mismo bloque de órdenes de 15 minutos, pero en un contexto diferente. En el gráfico de 4 horas, el precio está por encima de una brecha de valor justo alcista limpia que acaba de ser retesteada y se mantuvo. En el gráfico diario, el precio creó recientemente un cambio de carácter y ruptura de estructura alcistas. Ahora ese bloque de órdenes de 15 minutos está alineado con el contexto alcista tanto de 4 horas como del diario. Tomar ese largo es trabajar con el flujo de órdenes institucional, no en su contra. Esa es la configuración que tomas.
quiero abordar un tema más importante antes de cerrar, porque afecta directamente cómo gestionas las operaciones una vez que estás en ellas. Este es el concepto de objetivos de liquidez internos versus externos, y cómo el precio típicamente se mueve entre ellos. Una vez que estás en una operación y comienza a moverse en tu dirección, la pregunta es, ¿dónde termina este movimiento? La respuesta siempre es el siguiente depósito de liquidez, pero hay dos tipos de objetivos de liquidez a considerar: los objetivos internos y los externos, y el precio típicamente los aborda en secuencia. La liquidez interna es todo lo que está entre tu nivel de entrada y el máximo o mínimo de oscilación externo, máximos iguales dentro de un rango, pequeñas zonas de consolidación con niveles iguales, brechas de valor justo menores que quedaron atrás durante el movimiento. El precio a menudo pausará en o reaccionará a estos depósitos de liquidez interna antes de continuar hacia el objetivo externo. Entonces, si entraste en largo en una brecha de valor justo y tu objetivo final es la liquidez del lado comprador externo por encima del máximo de oscilación, necesitas tener en cuenta los depósitos de liquidez interna que el precio encontrará en el camino. Algunos de estos depósitos internos son menores y el precio los cortará sin ralentizarse. Otros son más significativos y producirán un retroceso antes de la continuación. La manera de evaluar la importancia de un depósito de liquidez interna es observar cuánto tiempo pasó el precio creándolo. Los máximos iguales que se formaron durante varias sesiones, durante las cuales muchos traders colocaron stops por encima de ellos, representan una mayor concentración de órdenes que los máximos iguales que se formaron en un rango de una hora. El tiempo en el nivel crea importancia. La aplicación práctica es esta: si estás en una posición larga y sabes que hay un depósito de liquidez interna significativo entre tu entrada y tu objetivo, prepárate para que el precio se detenga o retroceda en ese nivel. Puedes elegir tomar ganancia parcial allí y mantener el resto hacia el objetivo externo, o puedes mantener la posición completa con un stop que esté más allá del nivel de invalidación, es decir, por debajo de la estructura de la zona de entrada que te dio confianza para entrar en primer lugar. El error es mantener una posición completa a través de un barrido de liquidez interna importante y ser detenido en una operación perfectamente válida porque no tuviste en cuenta el movimiento que el precio necesitaba hacer para alcanzar ese depósito interno. Tenías razón en la dirección, razón en el movimiento general, pero dimensionaste tu operación de una manera que no le daba a la posición espacio para respirar a través de la casa de liquidez necesaria en el camino. Así es como suele verse la gestión óptima de una operación. Entras en la brecha de valor justo con la posición completa. El precio se mueve hacia el primer depósito de liquidez interna, máximos iguales de la consolidación anterior, y se detiene. Cierras el 50% de la posición allí, asegurando ganancia. Mueves tu stop en la posición restante a punto de equilibrio. El precio barre justo por encima de los máximos iguales, toma la liquidez, retrocede ligeramente y luego continúa avanzando hacia el objetivo externo. Tu posición restante captura el resto del movimiento. Has asegurado ganancia en el cierre parcial, eliminado el riesgo de la posición por completo al mover a punto de equilibrio, y tienes una posición sin riesgo hacia el objetivo final. Eso no es solo gestión del dinero, es gestión de operaciones consciente de la liquidez. Estás usando la estructura del mercado, las ubicaciones de la liquidez, para tomar decisiones precisas sobre cuándo tomar ganancia parcial y cuándo mantener. Esta es la diferencia entre gestionar una operación de manera mecánica y gestionarla de manera inteligente. Déjame ahora vincular todo a través de una operación completa que utiliza todos los conceptos que hemos discutido, porque ver la cadena lógica completa de principio a fin es la mejor manera de internalizar cómo funcionan estos conceptos juntos. Estamos en el gráfico diario. El sesgo semanal es alcista. Máximos y mínimos más altos en el semanal. Precio por encima de un bloque de órdenes semanal significativo. El gráfico diario muestra una ruptura de estructura alcista reciente. Aquí está la vela impulsiva que cerró por encima del anterior máximo de oscilación diario. Siguiendo esa ruptura de estructura, el precio retrocedió y creó una brecha de valor justo diaria justo aquí, un desequilibrio claro dejado por la vela de desplazamiento. Bajamos al gráfico de 4 horas. En esta vista podemos ver la estructura más claramente. La brecha de valor justo diaria corresponde a una zona entre estas dos velas en el gráfico de 4 horas. Dentro de esa zona también hay un bloque de órdenes de 4 horas.
La última vela bajista de 4 horas, antes del movimiento impulsivo al alza. El bloque de órdenes y la brecha de valor justo se superponen en esta área aquí. Esa superposición es nuestra zona de entrada premium. Bajamos al gráfico de 1 hora para observar cómo el precio se aproxima a esta zona. El precio está retrocediendo desde el máximo, moviéndose a la baja en una serie de máximos y mínimos más bajos en la 1 hora. Un movimiento correctivo normal contra el desplazamiento alcista diario. A medida que el precio entra en la zona de la brecha de valor justo, vemos que las velas de 1 hora comienzan a mostrar señales de ralentización. Las velas se hacen más pequeñas, las mechas se alargan en el extremo inferior y los cuerpos dejan de cerrar más por debajo del punto medio de la brecha de valor justo. Bajamos al gráfico de 15 minutos. En esta vista podemos observar la estructura intradía de este retroceso. El precio ha estado creando consistentemente máximos y mínimos más bajos. Luego, aquí, el precio hace lo que parece ser un nuevo mínimo, barriendo el último mínimo de oscilación de 15 minutos. Pero mira la vela, mecha larga, cierra de nuevo por encima del mínimo de oscilación. Ese es un barrido de liquidez de 15 minutos. Y luego la siguiente vela es impulsiva, alcista, y cierra por encima del anterior máximo inferior en el gráfico de 15 minutos. Ese es el cambio de carácter de 15 minutos. La entrada es al cierre de la vela del cambio de carácter, o en un ligero retroceso hacia la brecha de valor justo creada por ese desplazamiento de 15 minutos. El stop va por debajo de la mecha de la vela del barrido de liquidez, por debajo del punto más bajo alcanzado durante el barrido. El primer objetivo son los máximos iguales más cercanos en el gráfico de 1 hora, la liquidez interna. El segundo objetivo es la liquidez del lado comprador externo por encima del máximo de oscilación diario, el depósito que ha estado ahí desde el comienzo de nuestro análisis. Cada elemento se alineó. Sesgo diario alcista, brecha de valor justo y bloque de órdenes diarios como zona de entrada. Estructura correctiva de 1 hora como camino. Barrido de liquidez y cambio de carácter de 15 minutos como desencadenante. Stop por debajo del mínimo del barrido. Objetivos definidos por liquidez interna y externa. Esa es la operación completa. El mercado siempre presentará variaciones. El retroceso a veces será más profundo. La brecha de valor justo a veces estará en las 4 horas en lugar del diario. El desencadenante de entrada a veces vendrá en el gráfico de 5 minutos en lugar del de 15 minutos. Pero la lógica, la secuencia de estructura, liquidez, desplazamiento, confirmación y ejecución, esa lógica no cambia. Es la misma en Forex, en acciones, en futuros, en criptomonedas. Se aplica al gráfico de 1 minuto y al gráfico mensual, porque los mercados están impulsados por la misma fuerza independientemente de lo que se esté operando o qué marco temporal se esté viendo. El dinero institucional buscando liquidez, llenando órdenes, moviendo el precio de un depósito al siguiente. Lo último con lo que quiero dejarte es esto. El mayor cambio de mentalidad que estos conceptos requieren es pasar de una mentalidad de predicción de precio a una de lectura de precio. Los traders minoristas gastan una energía enorme tratando de predecir hacia dónde irá el precio. Los conceptos de dinero inteligente te enseñan a leer hacia dónde va el precio basándote en la estructura, la liquidez y el desplazamiento. No estás prediciendo, estás leyendo. Cuando miras un gráfico después de estudiar estos conceptos en profundidad, deberías poder señalar el gráfico y decir, el precio necesita alcanzar ese depósito de liquidez por encima de estos máximos iguales. Cuando lo haga, dada la estructura actual, probablemente revertirá y buscará la liquidez del lado vendedor por debajo de estos mínimos de oscilación. Y cuando ocurra ese barrido, si el precio crea un desplazamiento de regreso al alza a través de la zona del bloque de órdenes en la estructura diaria, la configuración larga estará activa. Esa es una narrativa construida sobre la lectura, no la predicción. No estás adivinando, estás trazando el mapa. El gráfico no es un camino aleatorio, es el registro del llenado de órdenes institucional, la casa de liquidez y la búsqueda de equilibrio. Las velas no son solo barras de color, son las huellas de una actividad institucional masiva. Las mechas no son aleatorias, son cacerías. Las brechas no son accidentes, son desequilibrios que exigen ser llenados. La estructura no es arbitraria. Es la historia de quién está en control y en qué dirección necesita moverse el mercado para encontrar las órdenes que requiere.
Cuando internalices completamente ese entendimiento, mirarás un gráfico y verás un sistema vivo y lógico en lugar de una máquina caótica e impredecible. Tendrás paciencia porque entiendes que el precio siempre regresa a sus ineficiencias. Tendrás confianza porque entiendes que los depósitos de liquidez son ubicaciones reales hacia las que el precio se dirige. Tendrás precisión porque entiendes que las entradas no se tratan de estar en el nivel correcto, se tratan de estar en el nivel correcto con la estructura correcta, la confirmación correcta y el contexto correcto detrás de ti. Esa precisión, esa paciencia y ese entendimiento contextual, construidos sobre todo lo que se cubrió en esta lección, es lo que realmente hace a un trader consistentemente rentable, no un indicador secreto, no un patrón mágico, el entendimiento de lo que está haciendo el precio, por qué lo está haciendo y hacia dónde va lógicamente a continuación, y ese entendimiento comienza con ver el gráfico tal como realmente funciona.